Padre nuestro, damos gracias esta tarde porque nuevamente tu misericordia nos ha conducido en el tiempo, en la disposición, en la preparación para estar en este lugar, para estar delante de ti y también en comunión con tu pueblo. Te damos gracias por habernos traído con seguridad y haber provisto también lo que ha de ser para edificación espiritual. Sea tu voluntad hecha aquí en nosotros y entre nosotros. Seas tú engrandecido en nuestra vida, ante nuestros ojos y también delante de los hombres por el testimonio de tu pueblo en este lugar. Gracias damos por toda la provisión que hemos recibido esta semana, por el sustento, por la esperanza, por la dirección para nuestros pensamientos y nuestros planes, que también nuestras acciones hoy hayan sido preparadas de antemano para rendirte a ti solamente el culto, que tú solamente seas engrandecido. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Puestos en pie, vamos a entonar el himno 69. Leamos de su palabra, abriendo en el libro de Salmos. Al Salmo 103. Salmo 103, versículo 15. Doy lectura hasta el final. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto
y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. La adoración a Él ha de ser del alma, del corazón, que no sean solo palabras las que emanen de nuestra boca, sino en verdad palabras que creamos, que confesemos, las palabras que a Él exaltan. Y con esto cantamos el himno 59. Himno 59. Tomar asiento.
Aquel que ha provisto todo para nosotros y aún en esta tarde nos ha preparado mesa de banquete. Traemos con acciones de gracias nuestras ofrendas. Hermano Micaías, por favor, nos dirige en oración. Gracias. Buenas tardes. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Oh Dios eterno, como acabamos de cantar, oh Señor, grande es tu misericordia, grande es tu bondad, grande eres tú, Señor, proveedor y sustentador nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre eternamente y para siempre. Gracias, Señor, por tu provisión espiritual para nuestras vidas, Señor, en Cristo Jesús, para rescatarnos de nuestra antigua, vana manera de vivir, por el sacrificio de Cristo, Señor, que has provisto para satisfacer las demandas de tu justicia a favor nuestro. Gracias, Señor, porque ninguno de los que estamos aquí presentes en esta tarde merecíamos ni merecemos nada, Señor. Es todo por tu gracia, por tu misericordia. También te damos gracias, Señor, por tu provisión para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras necesidades materiales en este mundo. Te damos gracias también, Señor, porque a pesar de el huracán que hemos atravesado en la zona donde vivimos aquí, Señor, tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros y hasta nosotros no ha llegado ningún daño. Rogamos por los que están todavía en necesidad, Señor, para que la ayuda siga llegando, Señor, y para que puedan ser restaurados a sus hogares las personas, Señor, pero sobre todo para que en medio del dolor, el sufrimiento y la necesidad puedan mirar tus manos extendidas, Señor, y tu gracia abundante, llamando a los pecadores a ti, Señor, que sabemos, Dios mío, que a través de las adversidades es cuando más podemos acercarnos a ti, Dios mío. Usa estas aflicciones, Señor, que hemos atravesado en esta área, Dios mío, para traer muchas almas, Señor, que tú tienes aquí en este pueblo, a tu reino, Dios mío. Rogamos también para que las ofrendas que ahora aportamos, Dios mío, puedan ser utilizadas para el avance de tu reino en medio nuestro y para ayudar a otros, Señor, otras iglesias en otros lugares donde hay más necesidad, Dios mío, que en medio nuestro, para que tu reino, Dios mío, siga avanzando en medio nuestro y que cada uno, Señor, de corazón, en gratitud, podamos nosotros aportar de lo que tú nos das cada día en abundancia, Dios mío, para tu reino. Y sobre todo, Señor, que tu reino crezca en el corazón de cada uno de tus hijos aquí reunidos en esta tarde, más y más, Dios mío, que tu Santo Espíritu controle nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y cada uno de los aspectos de nuestra vida, que vivamos para glorificarte a ti, Dios mío, en el medio que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.
Puestos en pie nuevamente, entonemos el himno 60. 60. Niños pueden salir a clase, los demás tomamos asiento aquí y abrimos al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad
y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oremos. Nuevamente damos gracias, Padre, porque tu palabra es eterna, porque tu enseñanza es aplicable, porque en tu instrucción, en tu sabiduría, hallamos en verdad la respuesta y la orientación que necesitamos para nuestra vida. Gracias damos porque tu palabra está en nuestras manos esta tarde, porque con libertad se proclama y podemos y debemos, donde quiera que tú nos lleves, hablar con denuedo de esta tu verdad, vivirla, aplicarla a nuestra vida para que seamos testimonio, luz y sal, como tú nos has mandado, de que eres tú el Señor de todas las cosas, gobernador, sustentador. Eres tú a quien todas las cosas deben de estar rendidas. Y pedimos que nuestro corazón y nuestra mente ante tu palabra también esta tarde se postre, esté ablandado y abierto para recibir lo que a través de tu palabra has dicho desde siempre, tu verdad que es también para siempre. No buscamos algo nuevo, buscamos entender, deseamos que tú nos concedas entendimiento y fe para creer lo que nos has revelado. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Si el zapato cabe, o dicen el guante, póngaselo, ¿no? Ahí claramente nos habla cuando dice, si vosotros siendo malos, ahí estamos todos pintados. Esa es la imagen real y verdadera que debemos de tener cada uno de sí mismo. En nosotros mismos no hay nada bueno. Nosotros por nuestras propias fuerzas y propios recursos no tenemos nada bueno que aportar delante de Dios, a su norma, delante de Dios y la medida que Él nos ha revelado, nos ha puesto para esta vida. En un plano humano, como dice ahí, sí podemos calificar a unos buenos y a otros malos. Y sin embargo, sobre esa base, no nos podemos justificar ante Dios. No somos declarados justos ante el que es justo, 3 veces santo. Solamente ante un plano humano nos pone la mirada para demostrar que si bien sabemos, nuestra conciencia no está tan cauterizada que podríamos tratar con un ser humano, con un prójimo querido, de una manera realmente noble, realmente a la medida, justificada, ameritada, pues entendamos entonces cuánto más aquel que es soberano, que es perfecto y bueno, tratará con los que Él ama de una manera total, abundante, de una manera en que no les falte y descansen de toda su angustia y su necesidad. Lo que nos orienta a pedir, según el último versículo 13, no es solamente el pan diario, no es solamente
el éxito, la salida de alguna situación adversa en esta vida. Nos apunta a la necesidad que es espiritual, a la necesidad de nuestra alma, apunta a la necesidad que vivamos en el Espíritu y por el Espíritu, y seamos conscientes de lo que hemos de recibir, podremos recibir. Él promete darnos, también por medio de su Espíritu. Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar. Les enseña a orar pidiendo lo necesario, lo debido, y de pedir de tal manera también que les asegura, les garantiza recibir lo anhelado. Pedir en verdad como conviene. Pedir de la manera que hayan de recibir lo que Dios también determina que es necesario. Que oren con frecuencia. Que insten en la oración. Si bien usa la palabra inoportuno, refiriéndose a ese contexto humano de un vecino, un prójimo que viene a tocar bien de noche a la casa, bien entendemos que ante Dios no hay tiempo inoportuno, no hay puerta cerrada, por lo que Él mismo nos ha dicho. El que toca, el que busca, se le abrirá, hallará, recibirá. Él es Dios. Él no es en nuestro plan, limitado a nuestra manera de pensar y de actuar. Él es sumamente bueno, perfectamente bueno. Él no tiene esa reserva, ese egoísmo, esa vanidad o esa pereza, o sea lo que fuere, la razón por la que al vecino no le abriera usted quizá la puerta. A Él no lo venimos a molestar cuando lo buscamos, lo invocamos, cuando clamamos a Él y en Él esperamos recibir lo que solamente de Él podremos recibir. Y tanto necesitamos, mucho más allá del pan diario, mucho más allá de la necesidad temporal de esta vida. Pero no es natural al hombre el orar. No le nace. Y al cristiano le cuesta. Al creyente, al Hijo de Dios, le es una disciplina. Porque tiene que aprender a hacer lo que no le viene por naturaleza. Tiene que aprender por la naturaleza ya dada de Dios a sus hijos, nacidos por el Espíritu. Tiene que aprender no solo a hacer, sino a deleitarse en esa actividad, en ese ejercicio espiritual. Nos habla claramente Romanos capítulo 1, 21, de la raza humana, de la condición natural suya y la mía, en la cual estábamos todos, pero por la gracia de Dios no todos todavía estamos, si hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es la condición natural del hombre. Esa no es la condición que busca a Dios y busca agradarle, adorarle. En la oración busca someterse a su autoridad para ser gobernado de Él y conducido en esta vida según su voluntad. Pero, por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo su Hijo, Cristo, el cristianismo, viene a corregir en nuestra vida
lo que el pecado ha causado. Viene a corregir y a remover, a retirar de nosotros, a limpiarnos de todo pecado, tanto de la condena como de esas consecuencias del efecto del pecado sobre nuestra manera de pensar y de actuar, para que nosotros, ahora sí, podamos, y no solo podamos, sino que nos alegremos en poder orar, estar en su presencia, invocar y recibir de Él su provisión. Él que ha tenido misericordia de nosotros, conoce bien nuestra condición y conoce bien nuestra necesidad espiritual. Conoce bien que nuestra necesidad humana requiere de un pan material, un pan físico, de un sustento diario, pero conoce muy bien que todo eso es parte de la vanidad si la buscamos. Y en eso nos alegramos aparte de Él, sin Él en nuestra vida. Por eso quiere Jesucristo enseñar a sus discípulos y enseñar a todos sus discípulos, a todo aquel que ha creído en Él, a orar. A orar de tal manera que la oración le sea alegría, que la oración sea en verdad comunión con Él, sea esos pastos delicados en los cuales Él nos haga descansar. La oración nos quiere ayudar a orar, además de mandarnos a orar. Nos instruye en cómo orar, para que seamos animados, fortalecidos, seamos guardados de todo temor, aún aguardando sus respuestas, pero con la esperanza y la seguridad de recibir su bendición, de recibir lo que pidamos, de recibir lo que hemos buscado recibir de Él, de lo alto, en conformidad con su voluntad. Romanos 8 nos sigue instruyendo en el verso 24 y nos dice que en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, es decir, la que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, pues hay que esperarlo, no hay que esperarlo, ya lo ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hay esperanza de recibir y hay confianza para esperar con paciencia recibir. De igual manera, versículo 26, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede el Espíritu por nosotros. Conoce bien el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Es Dios mismo orando por los suyos. Conoce bien nuestra necesidad, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, por lo tanto, toda necesidad que tengamos, e intercede con gemidos indecibles, intercede a la medida necesaria para que nuestra necesidad sea atendida. Nuestra necesidad que bien tal vez no conocemos entender, no conocemos en verdad, no entendemos a profundidad. Pedimos sin saber que más que el pan de cada día sobre la mesa, tenemos necesidad de aprender a esperar el recibir el pan que Dios proveerá.
aprender a esperar en Él y a regocijarnos en esa confianza de la comunión por su Espíritu, en que no nos faltará, que Él no tendrá descuido, Él no se adormecerá, Él proveerá mucho más para los suyos de lo que provee, como hemos cantado, a las aves o los pájaros, los cuales sustenta perfectamente. Sabemos que a los que aman a Dios, continúa el capítulo en el verso 28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Es decir, que los que aman a Dios han aprendido a también enfocar las pruebas, las necesidades, las faltas, que así se llamen, humanamente hablando, a enfocarlos como plan, como propósito, como instrumento en la voluntad de Dios para el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de su pueblo, de sus hijos escogidos. Qué alegría, en verdad, no solo tener esta verdad, pero poder descansar en Él. Poder descansar en el que ha dicho esta verdad. Poder descansar en aquel que cumple lo que promete. Aunque en nuestro tiempo parezca demorar, en su tiempo lo cumple perfectamente y a cabalidad, más allá de lo que hemos podido siquiera pedir. Provee más profundamente, más allá de lo que hemos podido divisar como nuestra necesidad. Ha ido más allá y ha provisto no solo para nuestro bienestar físico del día, momentáneo, pasajero, ha provisto a través de ello, o la espera en recibir ello, ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. Ha atendido no solo al cuerpo, ha atendido a nuestra alma. Ha atendido no solo a nuestra vida terrenal, ha atendido a la comunión con Él, con la Trinidad. Es en esa relación, en esa presencia que debemos de estar consciente continuamente al andar y al acercarnos delante de Él a orar. Venimos a aquel que no tiene necesidad de saber cuál es nuestra necesidad, ya lo sabe. Tenemos necesidad de estar en su presencia para que aquel que conoce muy bien nuestra necesidad, nuestra debilidad, conoce bien nuestra condición espiritual, conoce muy bien cómo responder no solo a lo aparente, sino a lo que no podemos ver. Y que tanto necesitamos para que crezcamos en esa conciencia delante de Él y crezcamos en la esperanza que solo puede venir de Él, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo gobierna, todo dispone para el cumplimiento de su propósito. Continúa el capítulo. Verso 29. A los que antes conoció también los predestinó para que vivieran la vida plena, abundante, materialmente próspera. ¿Dice así? ¿Es esta la meta? ¿Es este el deseo? ¿Es este el anhelo de su corazón esta tarde? El propósito que Dios mismo en su palabra revela. El propósito para el cual llama a pecadores al arrepentimiento. No solo llama, sino que manda a todos que se arrepientan. El deseo de Él, el propósito de Él, la exigencia,
es que, como Él mismo dice, seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien verdadero. Eso es haber entendido el propósito de Dios y haber entendido cómo pedir al orar para orar, como en verdad conviene. Porque hemos de pedir como conviene al alma y a esa comunión espiritual con Él. Aquel que Él escoge, aquellos que han de andar en pos de Él, aquellos son llamados y responden, aquellos son conducidos y puestos a caminar sobre un camino en el cual ellos se regocijan, se deleitan, se ocupan de manera enfocada, de manera satisfactoria, es decir, son satisfechos en ser conformados a su imagen. Que todas las cosas ayuden a ese bien, conduzcan a ese fin, a ese propósito, de que Él sea exaltado, glorificado, servido. Él reciba la honra y la gloria. Él sea en el que esperamos. Él sea el que también de quien testificamos al recibir o al estar esperando el recibir lo prometido. Testificar de Él, de que Él es fiel y verdadero. Él es, como hemos cantado, en verdad lo que creemos. Ser fiel y verdadero, haber hablado la verdad y que cumplirá lo prometido. Y sigue diciéndonos cuál es ese objetivo, que a los que predestinó, verso 30, a esos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No encuentro ahí referencia a una carrera profesional, a un bien material. No encuentro ahí esas palabras tan claras, un enfoque humano. Es todo para Él, de Él y para Él. Nos llama a que seamos apartados en verdad de toda vanidad, de todo pecado que es en lugar de Dios y su adoración, el ponernos a nosotros en su lugar como Dios para ser servidos. En verdad, la necesidad que tenemos es de ser transformados en nuestra manera de pensar, según la palabra de Dios, ser instruidos para que pensemos correctamente. Y así entonces también pidamos y nos esforcemos en buscar lo que a Él ha de ser de honra y cumplimiento de su propósito en nuestra vida sobre la tierra. Jesucristo nos dio ejemplo. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 1. Estaba Jesús orando. Había sido muy común hacerse la pregunta, todavía se hace, pero no tanto como una moda quizás. ¿Qué habría hecho Jesús? ¿Qué haría Jesús? Bueno, lo que Él indica a sus discípulos, a nosotros esta tarde, es lo que primero debiera de ocuparnos también. Lo primero que debe llegar a nuestra mente cuando tenemos nosotros necesidad, cuando tenemos nosotros tiempo disponible
o para que para esto apartemos ese tiempo. Si es que no la tenemos, nos ha hecho falta. Era importante para Jesús. En esto Jesús se ocupaba. Jesús oraba y daba ejemplo visible para sus discípulos de que siendo hijo de Dios, enviado de Dios, Él se apartaba y apartaba tiempo para hablar con su Padre, para orar, para buscar de Dios, de su Padre, el cumplimiento de su propósito, para encomendar a Dios y a su voluntad los pasos de su vida terrenal. Como humano oraba al Padre. Y aunque era hijo, nos dice Lucas capítulo 22, 39, aprendió obediencia. Y lo expresa en esas palabras que ahí leemos. No se haga mi voluntad. Así ora cada uno de nosotros al pedir. No se haga mi voluntad. Estamos nosotros delante del Señor pidiendo, pero pidiendo que nos corrija, pidiendo que nos oriente, que nos instruya, que nos someta a su voluntad. Jesucristo fue al monte de Olivos y sus discípulos lo siguieron. Y llegó a aquel lugar y les dijo, orad que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Y qué dijo? Si quieres, si tú quieres. No presentó su situación, su condición. No le lloró al Señor. No negoció. De entrada y de plano fue la voluntad de su Padre. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través del libro de Lucas, del Evangelio, hallamos el énfasis que el evangelista pone sobre el testimonio de Jesucristo orando, dándonos ejemplo en la oración. En el capítulo 3, cuando fue bautizado, hallamos que Jesucristo miraba hacia el cielo. Hallamos, en verdad, en su palabra como en su conducta, el testimonio de que su vida era una vida encargada. Su vida sobre la tierra era un ministerio. Venía no a ser servido, sino a servir, a buscar lo que se había perdido, para llamarlo a arrepentimiento, para reconciliarlo con Padre. El Padre, único y verdadero, orando en el cielo, vio que el cielo se abrió, que del cielo descendió el Espíritu Santo y descendió sobre él en forma corporal como paloma. Vino una voz del cielo que dijo, Hijo amado. Lo dice aquel que está postrado, que en oración está conectado. Hijo amado, se lo dice aquel que está sometido, obedeciendo la voluntad del Padre Celestial. A él, aquel le dice, eres amado. En ti tengo complacencia. Porque no busca lo propio, no busca lo suyo. Viene a hacer la voluntad de su Padre. E hizo siempre y solamente la voluntad de Dios. El ejemplo que nos da es para que también nuestra vida así mismo sea agua, por favor. Sea orientada. Perdón, aquí hay. Gracias, sí. Ya hay, gracias, Ana.
orientada a estar inclinada hacia Él, buscando, deseando solamente su voluntad, tanto el pedirlo como el hacerlo. Tanto el pedirlo como el hacerlo. Qué fácil es pedir, pero al ver que no se aplica, todavía nuestra vida no se encamina, desanimarnos, pedir con menos ganas, pedir quizás con otras cosas que nos distraen y nos ocupan la atención, en vez de seguir pidiendo de esa manera insistente como en su ilustración Jesucristo nos ha dado. A la hora que sea, cuando la necesidad de la necesidad sea usted consciente, aunque parezca haber sido ya demasiadas las veces que usted lo ha pedido, si todavía no ve que ha recibido lo necesario espiritualmente, que todavía no busca a Dios para que sea su voluntad y su justicia la hecha en su vida primeramente y ante los hombres a través de su vida, pida, insista, aunque te parezca inoportuno, aunque creas ser molestia, no pienses en ti. Acuérdate de lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios mismo ha dicho que Él quiere, que tú debes de querer, que tú debes de pedir y que debe de ser también la realidad en tu vida. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Oraba Jesucristo en el capítulo 5, verso 16, retirándose. Qué clave ese ejemplo de Jesucristo. La vida nos agobia, las agendas nos presionan, las distracciones se amontonan cada día más y más. Y decimos que no hay tiempo. Pero hay tiempo para todo lo que es necesario. Hay tiempo para todo lo que es provechoso. Hay tiempo para lo que es urgente en verdad. Hay tiempo para la voluntad de Dios. Hay tiempo. Y necesariamente hay que apartar ese tiempo y apartarnos para ese tiempo. Apartar tiempo para lo debido, que es buscar la presencia de Dios, la respuesta de Dios, la provisión de Dios, el bienestar y la bienaventuranza de Dios para nuestra alma. Y si este mundo y tanto que nos ocupa y nos angustia, nos están robando de Dios, del conocimiento de Él, de la comunión con Él, del descanso en Él, de la esperanza a través de Él. El problema no es el mundo que nos rodea, el problema soy yo. Que no obedezco y no respondo tomando las medidas necesarias, como Jesucristo mismo demuestra. Me tengo que apartar de lo que estorba. Me tengo que apartar a estar a solas. Tengo que apartarme de tal manera que mi mente se concentra. Tengo que apartarme de tal manera que mi alma se calma. Tengo que apartarme para que en verdad esté yo quieto, esperando en Jehová, para ver cómo Él actuará. Para que Él actúe, para que Él obre, Él responda de una manera quizá mucho más allá de lo que he pensado pedir, he podido imaginar. Él me atienda no solo en el momento, en la necesidad que apremia, Él atienda profundamente
a la necesidad de mi alma de conocerlo y conocerlo como quien es soberano, conocerlo como aquel que es amoroso, conocerlo como quien es en verdad conocedor y atento a la necesidad espiritual para el cumplimiento del propósito para el cual Él fue enviado, para el cumplimiento del propósito para el cual yo soy llamado a andar en pos de Él, para el propósito que yo debo de cumplir, estar cumpliendo si soy hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo, si he de estar activo y fielmente ocupado, eficaz en el cumplimiento de la tarea de ser su discípulo e igualmente hacer discípulos. Jesucristo ante sus discípulos oraba. ¿Y usted ante sus hermanos y hermanas? ¿Usted ante los que observan también da ese testimonio? ¿Usted ante los enemigos es consciente y diligente para dar el testimonio como Daniel nos dejó? Capítulo 6. Estando su vida al borde de la muerte, siendo él perseguido por sus enemigos, maltratado, tratado con injusticia. Sin embargo, habiendo oído la sentencia pronunciada y entendiéndose ahí en el marco, en el punto del tiro al blanco, conociendo y entendiendo que era su vida el que buscaban, ¿cómo respondió Daniel? Cuando supo él, dice versículo 10, el edicto que había sido firmado, fue a su casa y se escondió, que nadie supiera qué estaba haciendo. No, dice que así como él hacía siempre, entró en su casa y ante la ventana abierta, como siempre hacía, se arrodilló a orar. Y oró dando gracias delante de Dios. Ese es el testimonio que el cristiano da cuando no vela por sí mismo, por su propia vida, cuando su vida es un sacrificio de olor fragante a Dios, cuando su vida ha sido redimida por la sangre de Cristo y conscientemente vive la vida en servicio. Aquel que ha tenido misericordia lo ha llamado por su gracia admirable, a su luz admirable, lo ha llamado para servirle a Él delante de los hombres. Oraba 3 veces al día, tal vez más, y nosotros no tenemos tiempo. Nosotros ante las persecuciones, las injusticias, las necesidades, las angustias, las tareas, las ocupaciones, los anhelos, los sueños, ¿será que si acaso nos acordamos de haber llegado esta tarde, de haber apartado el tiempo para estar en la presencia de Dios 1 hora? No, nuestro ejemplo, nuestro anhelo debe de ser como Daniel también lo expresaba, como Jesucristo ante sus discípulos enseñaba en palabra y en conducta.
Dice Dios en su palabra en el libro a los Filipenses, capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero con acciones de gracias. Quien expresa gratitud expresa satisfacción, contentamiento, con acciones de gracias, como Daniel ante el enemigo. Da gracias de que lo que es y ha recibido es suficiente para sostenerlo, para fortalecerlo ante la prueba, ante la amenaza, preservarlo. Hace petición, hace ruego, pero su comunión con Dios no depende de la respuesta. No depende de recibir una respuesta inmediata siquiera. Su vida está basada, fundamentada sobre todo por lo cual ya da gracias. Es una vida agradecida, es una vida satisfecha, es una vida en la cual dice, si no recibo la respuesta, si no obtengo lo que anhelo y he implorado recibir, podré morir con gozo. Podré morir habiendo cumplido delante de Dios lo que me ha encomendado. Moriré si es necesario, porque sea esa la voluntad de Dios en mi vida. Da gracias porque si ha de recibir algo, sabe que lo que tiene que recibir, lo que recibirá que será bueno en verdad, tendrá que recibirse de Dios solamente. Y si Él no la quiere dar, entonces no es bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Pero si de allá no la recibo, si de allá no busco lo que anhelo, podemos decir que es malo. No en sí necesariamente, pero no conviene. Es lícito, quizá como dijo Pablo, pero no conviene. Porque no nos conduce en la voluntad divina, porque no produce en verdad el fruto del Espíritu en nosotros. Lamentaciones capítulo 3, 22 nos recuerda que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová, dice Salmo capítulo 103, verso 10, no hemos recibido conforme a nuestras iniquidades, y Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El cristiano está a paz y salvo, descansa en verdad. Su esperanza no es en esta vida, lo terrenal, el poder superar la prueba, la injusticia siquiera que padecerá, sino estar en Cristo, estar bajo el cuidado de aquel que es bueno y de quien tendremos que recibir todo si hemos de recibir lo que también es bueno para nosotros. Hemos de recibir lo bueno, y eso en el ejemplo de Jesucristo también fue la muerte, el padecer injusticia, dar su vida para hacer la voluntad de su Padre. No tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tampoco nos aferremos de las cosas que no nos pueden ni salvar, ni preservar, ni alegrar eternamente. No nos alegrarán más allá de la tumba. No estarán con nosotros, no contribuirán en ningún sentido
a nuestra comunión en Cristo con Dios eternamente. Los discípulos vienen a Jesucristo después de que Él había orado, después de que habían visto el ejemplo, y le piden: enséñanos a orar. Tal vez es eso lo que nos hace falta también. No oramos, nos cuesta orar, nos cansamos, no perseveramos en la oración. Tenemos necesidad de pedir lo que nos hace falta. Si nos hace falta sabiduría, tenemos que pedir. No solo el conocimiento, pero el entendimiento. Cómo la verdad ha de aplicarse a nuestra vida. La verdad de Dios, cómo ha de encaminar nuestros pensamientos y nuestros anhelos para que en la actividad, en los ejercicios en que nos ocupemos, estemos en verdad ocupados para provecho de nuestra alma. Así los discípulos entendieron y le piden: enséñenos a orar. Tal vez es lo primero que debiera de salir de nuestra boca cuando nosotros oramos. ¿Quién soy yo para acercarme? ¿Quién soy yo para estar en tu presencia? ¿Qué podré decir yo para poder expresarme correctamente, debidamente? Tú que conoces mi debilidad, atienda a mi necesidad espiritual, de poder saber cómo orar y orar pidiendo tu voluntad. Y al pedir tu voluntad, pedirla en verdad esperando lo que pido, que se haga tu voluntad. Y deseoso que al hacer tu voluntad, eso me deleite. Que cuando tu voluntad se haga y haya sido diferente a lo que yo esperaba quizás, en eso yo sea fortalecido en la comunión espiritual contigo y resplandezca aún más el testimonio mío ante los hombres. Enséñanos a orar. Danos un ejemplo de cómo hemos de hablar, qué hemos de pedir, cómo hemos de sentir al pedir lo que pidamos. Diríjanos, danos de tu gracia para que, encaminados por tu voluntad, queramos y hagamos lo que tú quieres. ¿Pedimos bien o pedimos mal? ¿Pedimos que el Señor nos enseñe a orar o simplemente no oramos? Dios sabrá, Dios sabe. Y no nos dedicamos a pedir que Dios nos enseñe a orar y a poder aprender a orar de tal manera que estemos expresando el corazón, el sentir y la palabra, el pensar del Altísimo. El Altísimo, bondadoso, el 3 veces santo, pero misericordioso. El que, debiendo, sí, en toda su justicia, pagarnos por nuestras obras, sentenciándonos a muerte eterna, ha querido, como dice él mismo en su palabra, por su buena voluntad, sin ninguna obligación o deber, sin ninguna obra nuestra que lo convenza o lo obligue, por su buena voluntad de enviarnos a su propio Hijo, para que seamos llamados también hijos, para que seamos hijos amados, para que seamos reconciliados con Él y podamos ser coherederos juntamente con Cristo, para que seamos salvos de nuestra vanidad y conformados a su imagen y semejanza. Ese es el glorioso Evangelio.
si no cree en eso, si no se alegra su corazón en esa verdad, no ha entendido el Evangelio. Usted quizá busca a Cristo en palabra, pero de corazón no conoce quién es Él. Usted busca lo que a través de Cristo, para los que son hijos nacidos de nuevo por su sacrificio, puede ser otorgado, es concedido, pero no conoce a aquel que es el dador de todas las cosas. Y para que vengamos a ser receptores, recipientes de su bendición, de su favor, llama y manda a todo pecador que se arrepienta. Apunta, antes que a la riqueza, la bendición, la vida plena y eterna, a su Hijo crucificado en la cruz. Y dice, aparte de Él no hay perdón. Aparte de Él no hay otro camino. Fuera de Él no hay esperanza para tu vida. Sin sus méritos no hay respuesta provechosa, oportuna a tu necesidad. A Él nos apunta, porque Cristo es el único perfecto, el único bueno, el único obediente que cumplió la voluntad de Dios perfectamente. Solamente Cristo. Y es por Él que tenemos que acercarnos cuando oramos. En nombre de Cristo. Pero eso no es un refrán. Eso no es un sello de magia que garantiza que su petición llegue delante de Dios. En nombre de aquel requiere que conozcamos a aquel, si Él nos ha de representar ante el trono de la gracia, ante aquel que es justo y celoso de su propia honra y gloria, que no comparte con nadie su autoridad, que no permite en su presencia la iniquidad. ¿Cómo creerá usted comparecer delante de Él y pedir de Él atención o audiencia si no es usted representado por el único que ha pagado? Y por pagar el precio del pecado ha sido recibido, ha sido declarado aceptado, ha sido nombrado ante todos nosotros a través de su palabra como el amado. Si no es por los méritos de Cristo, y si no es en primera instancia para pedir perdón por su pecado, no pida usted el pan de cada día. Ese pan que sí necesita, pero que al pedir será ofensa contra aquel que, si bien lo concede por su pura misericordia, su gracia común. Porque reclama justicia antes que lo busquemos, por esa necesidad física. Reclama la justicia para atender a la necesidad espiritual, la necesidad de su alma, para que estemos delante de Él, buscándole, implorándole, reconociéndole en verdad
como Él es digno de ser reconocido. Dios, único y verdadero, no hay otro. El que tiene que perdonar nuestro pecado, a quien le debemos todo, y nuestra vida misma es la paga que satisface su justicia. ¿Tendrá misericordia de Dios en su vida? ¿Conoce usted la misericordia de Dios en verdad? Porque ha hecho resplandecer en sus tinieblas, las tinieblas del pecado en la que usted vive, las tinieblas de su conciencia delante de Él, de su rebeldía y su vanidad. Reconoce que es necesario que usted sea limpiado y perdonado. Eso es lo único que hemos de buscar hoy, esta tarde. Y a sus discípulos Jesucristo les enseña a pedir eso precisamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sí. Pero ese pan de cada día, Él lo determina. Ese pan nuestro de cada día no es como yo la exija. Perdónanos nuestros pecados. Y el pecado de lo cual somos culpables y que todos los días vuelve a ser evidencia de nuestra necesidad de limpieza. Desde que pedimos mal, pedimos conforme a nuestros pareceres, pedimos conforme a nuestros anhelos, pedimos ese pan hoy que nos alcance para mañana y toda la semana, para estar bien y tranquilos, despreocupados y no aferrados a Él. Pero si hemos de pedir en verdad el pan de cada día, esperar ese pan y nada más, y confiar que será suficiente, no solo para alimentarnos, sino para que nos alegremos en Él, porque habremos recibido o porque hemos recibido su Espíritu. Así dice, verso 9, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad, se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. Y el verso 13 lo recalca, pero nos enfoca, resalta cómo es, en qué sentido. Debemos de entenderlo y buscarlo, de qué manera Él responde y en verdad nos trae a su encuentro. El Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Aparte de Él, nada somos y nada podemos hacer. En verdad, sin su Espíritu en nosotros, no tenemos claridad, perspectiva, entendimiento de las cosas. Podremos pedir, pero pediremos mal. Podremos recibir por su gracia común, pero no habrá provecho para nuestra alma y no habrá provecho en el crecimiento, la madurez, en la estrechez de la relación con Él. Será para nuestra vida terrenal y pasajera. Será como verdaderamente es el pan físico, para una satisfacción momentánea. Y luego veremos que quedamos en las mismas. Porque no hemos visto más allá de lo que tenemos delante.
Al enseñarnos a orar, nos enseña a orar en un plano espiritual. Nos enseña a clamar y pedir que Él responda también, principalmente, de manera espiritual. Y en eso nos recuerda lo que nos enseña Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, versículo 4, versículo 5. Que hemos de buscar primeramente el reino de Dios. Hemos de buscar en verdad comunión con su Espíritu. Hemos de buscar lo que primero hubo en Cristo. Si hemos de vivir la vida espiritual y orar espiritualmente. Que el Señor así nos ayude a entender por su ejemplo, por su palabra, a entender a la luz de su palabra nuestra necesidad y conducirnos a Él de manera espiritual. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, versículo 28 del capítulo 11 de Lucas, como la hemos oído hoy, pero no solo la oyen, la guardan. Si no se aplica, no vemos que está aplicándose, no se ha aplicado en nuestra vida, eso es lo que hemos de pedir principalmente. Que no seamos oidores olvidadizos, oidores solamente. Que la palabra de Dios penetre y produzca mucho fruto espiritual. Oremos. Padre, pedimos nuevamente que tengas memoria de nosotros y de nuestras debilidades, de que somos polvo y necesitamos que tú primero nos transformes en el ser interior, de adentro hacia afuera, que delante de ti nos postres, delante de ti estemos, no solo invocándote, pero adorándote. Que no solo estemos buscando recibir de ti, pero estemos también principalmente buscando rendirte a ti. Lo que tú requieres, reclamas. Te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, entonemos el canto 444. 444. Mi corazón
al Señor.